en Fórmula Financiera. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Andrés Layuz. Él es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Andrés, un gustazo, buenas noches. Igualmente, Mari Carmen, Pepe, Marco, muy buenas noches. Muchas gracias Hola por la Andrés, muy invitación. buenas Andrés, noches. ¿cómo estás? Oye, el próximo martes, tengo entendido, por fin se va a inaugurar ya el tren insurgente, el México-Toluca. Hoy la presidenta Sheinbaum decía que incluso iba a haber tamaliza para los reporteros de la mañanera en la inauguración. A ver, platícanos, no de la tamaliza, sino de finalmente ya se logra. Yo creo que este tren va a representar pues una ayuda muy importante para muchísimas personas que trabajan en Toluca y viven en la Ciudad de México o viceversa. Sí, realmente es un proyecto que, bueno, como saben, lleva muchos años en ejecución, casi una década, y actualmente está en operación el recorrido que va de Sinacantepec a Santa Fe, que hace poco más de un año empezó a operar hasta Santa Fe. Lo que hemos visto al momento es una enorme satisfacción de los usuarios. Las razones son principalmente tres. La primera es una mejora en el tiempo de recorrido. Normalmente, Sinacantepec, digamos, está del extremo poniente de Toluca, y a la Ciudad de México pues, suele hacerse en coche, en vehículo particular o en autobús, 1 hora y 20, 1 hora 40, más o menos. Y en el tren es una reducción muy importante porque son alrededor de 40 minutos hasta Santa Fe. ¿Qué es lo que también hemos visto? La gente, y hay una cosa que es que en general los trenes dan esa satisfacción, que es la certidumbre del tiempo de recorrido. Es decir, no solo el tiempo que haces, sino que sabes que te subes a 1 hora y te bajas a otra hora. En una carretera muchas veces hay imprevistos que te pueden generar que un viaje de 1 hora se vuelva de 2 o 3 horas. Y por último es también la seguridad que ofrece el servicio, digamos, no solo como un tren de muy alta calidad, con sistemas de control muy modernos, sino también en términos de seguridad pública. No tenemos realmente incidentes de seguridad pública reportados en ninguna de las estaciones. Lo que va a suceder en los próximos días es la apertura de la estación Vasco de Quiroga, que está en lo que es el pueblo de Santa Fe, a unos minutos de la zona comercial de Santa Fe, y después la estación Observatorio, que conecta con la línea 1 del metro, y realmente eso permitirá a gente que viene desde Toluca cruzar toda la Ciudad de México por el centro y hasta el oriente de la Ciudad de México y del Estado de México. Andrés Layuz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Marco Antonio. Andrés, cuéntanos Saludos. un poquito respecto de los datos que nos den una idea del aspecto económico de la operación de este tren interurbano México-Toluca. Después de una década, me parece que dijiste que está funcionando. ¿Qué tanta población? ¿Cuál es el flujo que está registrando? ¿Cuáles son los números de los ingresos, de los egresos? ¿En cuánto tiempo se podrá alcanzar el punto de equilibrio? Si nos puedes ayudar con eso, por favor. Sí, claro, es una infraestructura que casi toda la infraestructura es elevada. Son alrededor de 60 kilómetros en viaducto. Esto porque la orografía entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca pues, es muy, muy complicada. Realmente es una zona montañosa. El costo total del proyecto es alrededor de 100,000 millones de pesos en los 10 años de ejecución. Tiene 7 estaciones y el estimado, digamos, su capacidad es para mover 140,000 pasajeros al día. En términos de la demanda y los costos de operación que ahorita mencionabas, el cálculo es que en entre aproximadamente 2 años esté en su punto de equilibrio. ¿Qué es lo que sabemos de la demanda? Lo primero es que si calculamos la demanda de forma estática, es decir, cuántas personas que hoy hacen esos recorridos prefieren hacerlo en tren, simplemente por el tiempo y por el costo, que es el costo equivalente a lo que se hace en autobús, se espera tener relativamente rápido una demanda de poco más de 50,000 usuarios y gradualmente que eso vaya subiendo alrededor del punto de equilibrio, que son 90,000 usuarios. A partir de ahí, ya en realidad el incremento, digamos, de usuarios cubre el costo de operación del tren. El costo de la infraestructura, como sabes, en estos proyectos de infraestructura es poco común que la operación cubra o el ingreso por operación cubra
el costo de infraestructura. Pues suena bastante interesante, la verdad, Andrés, suena bien este tren insurgente que viaja de Toluca a la Ciudad de México, así va a ser. Oye, y cuéntanos, ¿quién lo va a estar operando y a qué velocidad va a correr el tren? El tren actualmente ya lo opera el área operativa del Fondo Nacional de Infraestructura, que es parte de Banobras. Todo este tiempo lo ha estado operando Banobras, propiamente es el responsable de la operación, porque Banobras también ha financiado buena parte de su construcción. La velocidad máxima que tiene el tren es de 160 kilómetros por hora. Y yo sé, a todos nos entusiasma mucho cuando un tren puede ir rápido, pero lo importante es la velocidad comercial. La velocidad comercial, lo que hacemos es que tomamos realmente el promedio de las distintas velocidades que tienes en distintos tramos, dependiendo de las pendientes, de las curvas, de la distancia entre estaciones, el tiempo que estás en estación, y es aproximadamente 100 kilómetros por hora. Entonces, perdón, 90 kilómetros por hora. Entonces, si puedes ir a 90 kilómetros por hora, imaginándolo de forma constante, desde Sinacantepec hasta Observatorio, pues realmente es una diferencia muy grande con lo que puedes hacer en un automóvil, que por el congestionamiento, por las casetas, etcétera, realmente no llegas a tener una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. Y además, aparte de la gente que utiliza el tren, bueno, ahorita que está de Santa Fe, pero aparte de la gente que lo utiliza para trabajar, también saben los que van de visita. Yo intenté usarlo un domingo, bueno, era un sábado, imposible ver tal cantidad de gente, tal cantidad para subirte y sacar la tarjeta, y si no la llevabas, y dije, no, pues no, me espero que haya menos gente, pero aún ha sido un éxito. Sí, es muy interesante lo que comentas. Yo creo que hay dos fenómenos sobre la adquisición de usuarios que tiene este tren que tal vez no hemos observado normalmente en el transporte público de la Ciudad de México. Digamos, estamos muy acostumbrados, o tal vez lo pienso por la experiencia de la ciudad, en los volúmenes de personas que vemos en el metro, o en el cablebús, o en el trolebús, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tren? Lo que mencionas es muy, muy importante. Es un servicio que tiene más usuarios a partir del viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde que días entre semana. La identificación que tenemos de los usuarios es que incluso en fin de semana hay personas que vienen a trabajar de Toluca o de Lerma a Metepec a la Ciudad de México y viceversa, pero adicionalmente están todos los viajes que son recreativos. Por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe, claramente hay muchas personas que se bajan y entran directamente al centro comercial. También hay personas que hoy en Santa Fe tenemos un servicio de autobuses que se van directo al centro, porque es un autobús que te lleva directo a Valderas. Y que hacen muchos cuando vemos el regreso, que incluso traen bultos, personas que van al centro a comprar cosas. Entonces, en fin de semana sí tiene una afluencia más alta, es casi 20% más la afluencia en fin de semana que entre semana. La otra cosa que es muy interesante y que yo creo que en el mediano plazo va a tener un impacto que nos va a llamar la atención, pues algo que tal vez no hemos visto en la historia reciente de nuestro país, es que el desarrollo de vivienda en sobre todo la parte, llamémosla oriente del Valle de Toluca, está cambiando. ¿Por qué? Porque hoy es más rápido llegar de Lerma o de Metepec a Santa Fe que del centro de la Ciudad de México a Santa Fe. Por lo tanto, hay personas que viven en Santa Fe que les conviene vivir ahora en Metepec o Lerma que vivir en la Ciudad de México, ¿no? Y eso creo que es una cosa interesante y es lo que generan normalmente los trenes regionales. Generan formas de desarrollo urbano muy puntual en el entorno de las conexiones que generan esta infraestructura. Claro, Andrés Layuz Loaesa, y esto que comentas me lleva a preguntarte, ¿qué diferencias encontrarías entre la carretera de México-Querétaro, Querétaro-México y México-Toluca en cuanto al flujo vehicular y la solución que se está dando hoy con este tren? Va muy orientada a los pasajeros, obviamente, pero en el caso de la carretera de México a Querétaro, me parece que 7 de cada 10 vehículos son de transporte de carga. ¿Qué pasa en el caso de la carretera de Toluca? También hay mucho vehículo de carga. ¿Esto de alguna manera ayuda a disminuir el tráfico vehicular ciudadano? Sí, es interesante lo que comentas porque la distancia
y la forma de integración económica que tiene la Ciudad de México y Toluca sí es distinta a la de Querétaro. En el caso de la Ciudad de México y Toluca, justo el flujo vehicular está muy cargado hacia autos particulares y hacia autobuses foráneos, porque sí hay una relación diaria de estudio y trabajo. Es decir, hay muchas personas que salen muy temprano del Valle de Toluca y llegan a trabajar o estudiar a la Ciudad de México. Cuando multiplicas eso por número de personas, por todos los días, por 2 viajes, porque es ida y vuelta, los volúmenes se vuelven muy importantes en viajes que muchas veces son individuales en vehículo particular o colectivos en autobús foráneo. También hay carga, pero si lo comparamos con Querétaro, en Querétaro, aunque hay una relación económica entre la Ciudad de México y Querétaro, la relación, digamos, individual no es del mismo volumen que de Toluca. En la de Querétaro tenemos un flujo muy importante de carga, porque no solo es a Querétaro y el Bajío, sino también es la carretera 57D que nos lleva hasta Claro. todo el norte del país. Entonces, sí es distinto. Ahora, y sé que la pregunta tiene que ver con que estamos en este proceso de construcción del tren México-Querétaro. Entonces, ¿se parece o no? Si uno lo ve desde la Ciudad de México, y a veces yo soy de la Ciudad de México, pero bueno, ahora tengo que estar trabajando en muchos lugares del país. Si uno lo ve desde la Ciudad de México, tal vez está pensando cuántas personas de la Ciudad de México van diario a Querétaro. Pero cuando lo empiezas a ver de Querétaro, es muy distinto, porque desde Querétaro, esa relación que la Ciudad de México tiene con Toluca, Querétaro la tiene con San Juan del Río, la tiene con Celaya, la tiene con Irapuato. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los estudios de demanda del tren a Querétaro? Que en realidad no solo es a Querétaro, continúa en esta primera fase hasta Irapuato. Es una conexión muy intensa, diaria, en el Bajío, casi como si fuera una sola zona metropolitana. Interesante, es una zona, es que es su propia zona. Oye, Andrés, nos queda un minuto solamente. Sí. Lo único que te falta por decirnos es cuánto cuesta el boleto del tren. Eso, bueno, ya se va a anunciar el día de la inauguración. ¿Cómo que nada? Bueno, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿Gratuito? ¿Cuánto cuesta de Santa Ahorita Fe a Toluca? Son 60 pesos cuando se cruza del Estado de México en la Ciudad de México y 15 pesos cuando se está solo en una de las dos entidades. Mira, Interesante. Interesante. La verdad es Pues que está a bueno, buen que precio. disfrute la tamaliza el martes. Andrés, Gracias, Andrés. Inviten. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Igualmente, Gracias. gracias, Andrés. Hasta luego. Vamos a un corte.